El Amperio contraataca. Hola, voy a intentar explicar la fuerza electromotriz a ver si se entiende. Los electrones que están en los átomos están como en órbitas, ¿no? Entonces lo que se intenta es buscar como un equilibrio, es decir, igualar los electrones. Para que se genere una corriente eléctrica tiene que haber una diferencia de potencial, es decir, una zona donde haya más electrones y una zona donde haya menos electrones. Los electrones viajan y se mueven desde la zona donde hay más cantidad hacia la zona donde hay menos cantidad, produciéndose así esa corriente. Entonces, la fuerza electromotriz lo que hace es conseguir que haya esa diferencia de potencial, o sea, pasar electrones de un átomo a otro. Esto a nivel del átomo. Después los átomos forman moléculas, después hay células que forman tejidos, o sea, luego ya va a otros niveles. Entonces digamos que con la fuerza electromotriz tenemos un átomo con 10 electrones y otro con 2 electrones. Pues esa rampa, esa especie de rampa, esa diferencia sería el voltaje. El paso para equilibrar las cargas liberaría esa energía con una intensidad y luego pues la resistencia vendría dada por el material por donde pasa esa corriente. El átomo cargado negativamente con más electrones se llama anión y el átomo cargado positivamente sería el catión con carga positiva. Ese catión con carga positiva, porque tiene menos electrones y más protones, se va a dirigir hacia el cátodo. ¿Por qué? Por la atracción de las cargas opuestas. Y el anión, que tiene más electrones, por lo tanto está cargado negativamente, va hacia el ánodo, que es positivo, por lo mismo, porque hay una atracción de las cargas opuestas. ¿Vale? Entonces es un poco lío, anión negativo, ánodo positivo, y a veces se lía, pero digamos que esto es la partícula, el anión, con esta carga de electrones, y el ánodo sería pues hacia dónde va, como el electrodo o la zona hacia dónde va, que es el polo positivo. Bueno, en cuanto a la electroterapia se puede clasificar según varias formas, ¿no? Según la frecuencia que tenga, según la forma de la onda, los efectos que genere o cómo se aplique. Según la frecuencia, pues tenemos la baja frecuencia, entre 0 y 1000 hercios, la media frecuencia entre 1000 y 500.000 hercios, aunque la que se va a usar en electroterapia va a ser entre 2000 y 10.000, y luego la alta, que ya va a partir de los 500.000 hercios hasta el límite entre la radiación ultravioleta B y C. Pero ¿qué es la frecuencia? Realmente, ¿qué es la frecuencia? Bueno, la frecuencia es las ondas que pasan en un segundo, ¿no? Y se mide en hercios. Es lo mismo que 1 partido por el periodo, o sea, lo inverso al periodo. ¿Y de qué es el periodo? Pues el periodo es la suma de un pulso con su anchura y una pausa, si es que hay pausa. Tanto el periodo, que es el impulso, como el reposo, esa pausa, se va a medir en tiempo, es decir, en segundos, milisegundos, microsegundos, porque es un tiempo, al final, es una línea de tiempo, ese periodo y esa pausa. Entonces la frecuencia sería un número de ondas partido por tiempo, que son los hercios. La amplitud es la altura máxima del impulso, ¿vale? Todo lo que llegue a medir ese impulso, esto hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, es la amplitud. Y se mide normalmente en miliamperios. Bueno, en cuanto a las formas de onda, tenemos aquellas que tienen la misma polaridad, o sea, irían como solo en una parte
de la gráfica, ¿no? Arriba o abajo. Luego tenemos las que tienen la polaridad invertida, es decir, que el flujo de electrones va a variar. Y esto se hace con un alternador. Eso se llaman la corriente alterna. O sea, hay un alternador que lo que hace es que cambie el flujo de electrones para poder producir estas corrientes. Lo bueno que tienen es que al tener la polaridad invertida no tienen riesgo de quemar, de quemaduras. No es como la galvánica, que tiene un flujo constante, y las que tienen base galvánica o las interrumpidas galvánicas, que generan más calor y tienen riesgo de quemaduras. Dentro de las que tienen la misma polaridad tenemos la galvánica con un flujo constante. Esto lo que quiere decir es que no tiene frecuencia, es constante. Puede tener un pico de subida y luego un pico de bajada. Los electrones van a ir de menos del polo negativo al polo positivo. Después, los de flujo interrumpido, tenemos diferentes formas: la triangular, la rectangular, la sinusoidal, esta que sería exponencial, porque va subiendo exponencialmente. La de diente de sierra sube rápidamente y luego baja más progresivo. Esta es triangular y es progresiva, sube progresivamente, para y baja progresivamente. Y esta la tiratrón se llama. Es una subida rápida y una bajada exponencial. ¿Vale? Entonces depende, pues eso, de la velocidad, digamos, del tiempo de subida y del tiempo de bajada y del tiempo de mantenimiento. Y así se van haciendo las diferentes formas de la onda, con sus respectivos nombres. Vale, ya decíamos flujo constante porque no se interrumpe, está constantemente el flujo de electrones, solo que unas veces va en una dirección y otras en otra, formando así pues una corriente alterna. Entonces, cuando es interrumpida, es alterna, es interrumpida, lo llamamos trenes o ráfagas. Esto también se usa en el TENS, por ejemplo, o para la electroestimulación. La modulación es que, por ejemplo, vas alternando, vas cambiando la amplitud a lo largo del tiempo, o cambias la frecuencia de los pulsos a lo largo del tiempo, ¿vale? Entonces lo modulas, o en amplitud o en frecuencia. Esto a veces sirve para la acomodación que tienen las corrientes, que tú en principio las pones y las notas bien y luego al cabo de un rato se acomoda y ya no notas nada. Entonces la modulación ayuda un poquitín para eso. ¿Cómo podemos calcular la frecuencia? Teniendo la fórmula de que la frecuencia es igual a 1 partido por el periodo, si tenemos una anchura de pulso de 10 milisegundos y una pausa de 10 milisegundos, el periodo va a ser 20 milisegundos, ¿vale? Entonces, para calcular la frecuencia, ponemos 1 partido 20 milisegundos y hay que pasar los milisegundos a segundos, ¿vale? Porque la frecuencia hay que calcularla en segundos, ¿vale? Lo hemos pasado, total que aquí nos daría una frecuencia de 50 Hz. Si fuesen pulsos alternos, pues se sumaría la anchura del de arriba y el del de abajo, porque eso sería el periodo. Periodo es desde un ciclo a otro ciclo, con lo cual hay que contar también este y este, el de arriba y el de abajo, y volveríamos a tener la misma frecuencia. Vale, los efectos de la electroterapia, pues hay varios. Los efectos electroquímicos, pues esos que se producen a nivel de reacciones metabólicas, ¿no? Como pueden producir la corriente galvánica o las diadinámicas. Un ejemplo, ¿no? Los efectos motores a nivel del nervio y del músculo, pues como la electroestimulación, lo que provocamos con la electroestimulación, que son contracciones
musculares o en las denervaciones cuando hay problemas nerviosos, etc. A nivel sensitivo, por el nervio sensitivo, pues es la analgesia, vamos. La analgesia del TENS, la analgesia de las interferenciales, por ejemplo. Y aporte energético, pues para aumentar el metabolismo, pues la alta frecuencia, o sea, onda corta, microondas, el infrarrojo. También la corriente galvánica puede producir calor, con lo cual no es como la alta frecuencia, pero también hay un aporte energético. El láser, el ultrasonido, la magneto, todo eso. Y a ver, y según la aplicación, pues podemos aplicar pulsos aislados. Son pulsos que tienen bastante pausa, una pausa larga, y pues sí que se usan, por ejemplo, en denervaciones. Los trenes o ráfagas, que son impulsos, son pulsos agrupados con pausas, o sea, una serie de impulsos, pausa, otra serie de impulsos, así. La aplicación mantenida con frecuencia fija o con frecuencia fija, pues son constantes, es una frecuencia todo el rato igual, pum, 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 pum. Y la modulada, pues es lo que hablaba, que se va variando o bien la amplitud o bien la frecuencia. Bueno, pues que la fuerza electromotriz os acompañe. Ja, ja, ja. Nos vemos en el siguiente.